muchísimas gracias a las dos. Tenemos 15-20 minutos para el debate. La comida está prevista a las 2:15 y además me he hecho una apuesta con el camarero en que estaríamos a las 2:15 puntuales y quiero ganarla. Bueno, dos preguntas. Una, abuso de mi función de moderador. Una, Esperanza, por alusiones. Ella ha dicho que seguramente yo discrepo de cómo se ha configurado la sede del Consejo. No, es una sede en toda regla. Además está bien configurada porque no solo se permite presentar reclamaciones o cualquier otra instancia dirigida al Consejo a través de alguno de los sistemas de identificación incluidos en clave, sino mediante nombre de usuario y contraseña exigiendo registro previo. Por tanto, se respeta escrupulosamente el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Sigo discrepando, no porque no sea un sistema correcto, que yo estoy totalmente de acuerdo con ello, sino porque incumpliría el artículo 9 la posibilidad de presentar mediante un simple correo electrónico el escrito. Pero bueno, esta es otra cuestión, pero la sede está muy bien hecha. Me ha llamado la atención y por eso te pregunto que precisamente se esté acudiendo, si he entendido bien, más a la presentación de sede que al envío de un correo electrónico. ¿Es esto así? Sí, es que nosotros de la sede la sacamos el día, hace muy poco. Al día 4 de junio y nosotros desde ese momento, en el momento que recibíamos reclamaciones por correo electrónico, le indicábamos al señor que, puesto que nos había mandado un correo electrónico, entendíamos que su comunicación o la vía de comunicación con el Consejo iba a ser electrónica, es decir, a través de la sede electrónica. Le informábamos de que le íbamos a dar de alta su reclamación en la sede con información acerca de los datos que le permitirían entrar y tal, y entonces podemos decir que hemos ido reconduciendo todas esas reclamaciones que veníamos recibiendo por correo electrónico y las incluíamos en sede. Para nosotros las sedes es un gestor también de expedientes, ¿no? Porque nos comunicamos a través de la sede con todas las unidades de información. Y mi duda es, ¿habéis notado un incremento de las reclamaciones después de la creación de la sede directamente presentadas? Es decir, los ciudadanos, más allá de esta vía de la que hablas, ¿presentan directamente su reclamación en sede? Sí. Vamos, por poneros un ejemplo, yo tengo en el iPad tengo el buzón de reclamaciones y al buzón de reclamaciones llega todos los nuevos expedientes de alta. Y claro, voy viendo porque fin de semana o cualquier hora, ¿no? van entrando directamente. Es que es curioso, ¿no? Porque, digamos, apuntaría a la hipótesis de que los ciudadanos prefieren optar por mecanismos de presentación más garantistas, aunque sean más difíciles o menos cómodos, ¿no? Porque más cómodo que enviar un formulario a través de mail no lo hay. En cambio, yo, en lugar de hacer esto, prefiero acudir a la sede. Pero bueno, nosotros también estábamos diciéndoles, vamos a ver, normalmente son reclamantes que ya conocen, ya han presentado alguna reclamación ante el Consejo, ¿no? Y nosotros les estamos diciendo que no íbamos a aceptar reclamaciones por correo electrónico. Es decir, si a mí una persona me presenta el día 5 de junio, una vez lanzada la sede, una reclamación por correo electrónico, le digo que la vamos a entrar en sede, pero si la presenta el 5 de octubre, ya le estamos diciendo, ya le dije yo hace 4 meses, entonces... Por tanto, la única vía de presentación de reclamaciones en realidad es la sede. Lo que pasa es que vosotros asistís a aquellos que lo mandan. Exacto. Digamos que damos de alta todos esos expedientes. Fenomenal. Pues, o presencial, son los menos, pero tenemos reclamaciones presentadas presencialmente y presentadas por correo administrativo, vamos. Totalmente de acuerdo. El canal de entrada es un dato que publicamos en nuestras estadísticas. Muy bien. Dos preguntas para Belén. Vamos, bajo mi punto de vista no has dicho ninguna barbaridad, al contrario. Pero claro, una duda que siempre he tenido, es una duda inocente. ¿Por qué es competente el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia en dos casos? Uno, que es por el que se ríe Carlos, ahora lo pregunto, pero antes que ese incluso. ¿Dónde está dicho que el órgano judicial competente para conocer de los recursos contencioso administrativos frente a resoluciones de reclamaciones por parte del Consejo sean los juzgados centrales y la Audiencia Nacional en fase de apelación? El 9 de la ley. De la ley. ¿Pero está expresamente establecido como tal? Sí. ¿Consejo de Transparencia? Bueno, el órgano que lo dice. Pero en función de los... Claro, del organismo de quien... En el pie de recurso. No, pero el pie de recurso eso yo me lo puedo inventar y poner el que me dé la gana, ¿no? La casualidad que no nos lo hemos inventado. Lo digo porque... Pasa que lo digo, no es mi teoría, no es mi interpretación, sino de otros. Claro, había una interpretación doctrinal que era la siguiente: desde el momento en que es un organismo, no es un organismo autónomo al uso, sino era de los de la LOFAGE, de los del anterior LOFAGE, normalmente cada vez que se incluía un organismo de los de la disposición décima, creo que era de la LOFAGE, se modificaba la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa para decir de quién era la competencia. En este caso no se hizo. Y por tanto hubo quien interpretó que era de aplicación la cláusula residual en favor de los tribunales superiores de justicia.
Entonces, Hay una modificación desgraciada. La ley 19/2013 se publica no sé qué día de diciembre, el 10, bueno, y unos días después se modificó la disposición esa que tú mencionas por otra ley paralela, con lo cual se bloqueó la posibilidad que tú comentabas. Pero vamos, es que yo recuerdo porque no habían pasado ni 15 días de la publicación de la ley 19/2013 en el BOE y ya tuvo 2 modificaciones por 2 leyes paralelas que se estaban llevando en el Congreso de los Diputados. En todo caso, mi pregunta no era esta, sino que era más una curiosidad, sino por la que se reía Carlos, y es, cuando el Consejo resuelve reclamaciones presentadas frente a órganos de administraciones autonómicas con los que hay convenio, automáticamente, mediante la firma del convenio, y además, si mal no recuerdo, se establece en el propio texto del convenio, se produce un traslado de la competencia, que en principio sería el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma en cuestión, al Juzgado Central y, en su caso, a la Audiencia Nacional. Entonces, no se dice nada específicamente. Bueno, pues mejor me lo pones, entonces. Entonces, la duda es, ¿qué justifica este traslado competencial? Es la interpretación de lo que dice el artículo de los contenciosos, la ley orgánica, no hay otra. Pero en el caso de los convenios yo tengo mis serias dudas también, porque está mediante un acuerdo en el que tú no eres parte, estás perdiendo el derecho al juez natural, que me parece que no es ese, en ese caso, pero vamos, es otra historia totalmente distinta. Sí que me acuerdo esto, hablarlo con Carlos, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo una respuesta clara para darte. Sé que creo que debería ser el Tribunal Superior de Justicia, pero no sé cómo. No hemos recurrido. Creo que debería ser, pero no sé cómo apoyar esta afirmación o cómo justificarla. Sé que hemos hablado muchas veces de esto a la hora de cuando lo de la firma del convenio y cuando tuve que hacer el informe, pero lo siento no poder contestarte la respuesta. Esperanza, sí va a decir algo. Para información, han sido recurridas resoluciones de la Oficina de Reclamaciones Territoriales dictadas en base a convenios y se ha resuelto el Central de Madrid y no han planteado esa cuestión. Si la duda no es que el Central no asuma la competencia que la está asumiendo, sino si la comunidad autónoma, los servicios jurídicos pueden decir, oye, tú no eres competente para esto, mi competente. Podría haber dicho, sí, pero bueno, ha valorado su competencia y no lo ha hecho. Vamos. Entonces, quizás esto es algo que se podría plantear. Pues 8 o 9 sentencias ya. En todo caso, una cosa de la que discrepo, y aquí sí que estoy de acuerdo con el papel del Consejo, es decir, es cierto que se ha criticado el hecho de que el Consejo de Transparencia recurra en apelación ante la Audiencia Nacional estimaciones del derecho de acceso, es decir, en vía contenciosa. Cuando el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, quitando la razón al Consejo, que ha dicho que no hay que dar acceso a la información, dice que sí que hay que dársela, el Consejo recurre. Entonces, claro, se hace una interpretación. Pero ¿cómo es posible que el Consejo, garante del derecho de acceso, presente recurso contencioso administrativo en fase de apelación ante la Audiencia Nacional cuando el Juzgado Central estaba reconociendo el derecho? Bueno, yo creo que ahí lo que está haciendo el Consejo, con todo el buen juicio del mundo, es que partimos que hizo una premisa equivocada. El Consejo es el garante del derecho de acceso aplicando la legalidad. El Consejo lo que está haciendo en este caso es defender su posición, su interpretación, sus criterios, sus resoluciones en vía contenciosa administrativa en fase de apelación. A mí me parece coherente, e entiendo que discrepáis, el que llegue incluso a recurrir, aunque sea para decir no procede a reconocer el derecho de acceso, como ha hecho el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Está defendiendo su posición y está aplicando la legalidad tal y como él la entiende, ¿no? Por tanto, a mí me parece algo coherente con esta idea. Hemos tenido casos efectivamente ese caso fue uno, fue otro también el caso de las medallas, de la concesión de medallas al mérito policía con distintivo rojo, que son las que conllevan pensión, que bueno, se perdió también la Audiencia Nacional en beneficio del Sindicato Superior de Policías o Sindicato Unificado de Policías. Quiero decir, nosotros, bueno, y hay otros que los argumentos del juzgador de instancia, bueno, pues eran más contundentes o entendimos que eran
bueno, que lo asumimos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en realidad era mantener nuestra posición. Nosotros las resoluciones, quiero decir, lo más beneficioso de cara al ciudadano sería que todas o la mayoría de ellas fueran estimatorias y efectivamente no lo son. De hecho, no tengo los datos en la cabeza, pero posiblemente gran parte de las resoluciones que dictamos en el Consejo sean desestimatorias, pero porque analizamos y creemos y aplicamos el derecho y entendemos que no se puedan dar mitad, bueno, pues eso. A lo mejor se pueda, de hecho, bueno, lo comentaba, yo creo que hay consejos que tienen mucho más y así lo hacen ver, ¿no? Que tienen muchas más resoluciones estimatorias, ¿no? Yo creo que nuestro papel es estimar el derecho cuando efectivamente se dan las condiciones o jurídicamente es defendible. Si no lo es, o sea, nosotros, quiero decir, que nuestra mentalidad no es vamos a estimarlo porque, bueno, que sería nuestro papel como garantes al acceso a la información, ¿no? Sino, bueno, que entendemos que hay que tener muchos intereses en juego y muchas condiciones y muchas circunstancias del caso que vamos analizando así, ¿no? Ya, sí, por supuesto lo he dicho, nadie que lo discutía, está en su función, ¿no? Pues de establecer su propio criterio, pero quizás en algún supuesto yo ya me he contaminado y simplemente ese caso que quizá me parecía demasiado claro o evidente, pues me sorprendía. Sí, será una condicionante adicional y es que había un condemandado, que bueno, o sea, que no es, pero vamos, lo llevaba la abogacía del Estado, con lo cual digamos que fuimos, que no es justificable, ¿no? Pero que bueno, que había otros argumentos más potentes en ese caso, ¿no? Pero que no se han dado en otro y que no hemos recurrido, ¿no? Es que incluso en este caso habían pasado, ¿cómo podía decir o sostener que llevaba en proceso de trámite de publicación de esas cartas cuando habían pasado más de 17 años? Es algo que bueno, en este caso era flagrante. Quiero decir que quizás es un error, ya tienes al Ministerio que va a recurrir, aunque, por supuesto, la ley la ampara que mantenga esa posición procesal, nada más. ¿Alguna pregunta más? Brevedad, por favor. Quiero una respuesta. Sí, yo a Esperanza y a Belén quería hacerme una pregunta a cada una. A Belén, empiezo por ti. Los informes que hacéis desde la abogacía a la Junta de Comunidades en relación con la formulación, la conveniencia o no de formular un recurso contencioso, ¿son accesibles? Esa es una. Y a ti, Esperanza, a mí me ha parecido detectar que en ocasiones el sujeto obligado realiza un uso táctico del incumplimiento de la obligación de dar audiencia al contrainteresado, en el sentido de que no da audiencia y cuando vosotros condenáis y a la Administración facilita la información, de un modo me parece cínico, alega la indefensión que él mismo ha causado con su mala fe al sujeto obligado a no darle audiencia. Me parece un poco planteable. Bueno, en esto voy a mirar a la Oficina de Transparencia porque nosotros cuando ya emitimos los informes, bueno, pues a Secretarías Generales, pero es verdad que me he encontrado publicados algunos informes del Gabinete Jurídico, por ejemplo, con la Ley Libre de Sociedad de Violencia de Género o de decretos. Entonces, no sé si me gustaría también, que está aquí pues, Carmen, Carlos, ¿cuál es el criterio? Si es cada consejería el que os manda los informes, ¿los publican ellos? Como parte del expediente. Nosotros estamos haciendo bueno, el Gabinete Jurídico no tiene su página independiente, pero sí que estamos ahora elaborando una página y uno de los apartados que queremos es instrucciones y los informes. Por supuesto estarán anonimizados, pero sí, queremos publicarlos. Bueno, en respuesta a la pregunta, y como diría Emilio, totalmente. Es decir, se está utilizando el artículo 19.3 en relación con el 24.3, que es el que establece la obligación por parte del Consejo de Transparencia de abrir audiencia cuando
perjuicios a derechos e intereses de terceros han sido motivo de la denegación como un instrumento o como un argumento utilizado en vía de reclamación o incluso en vía de recurso contencioso administrativo. Es decir, el caso más flagrante ha sido los supuestos de publicidad institucional. Es decir, todos los expedientes de publicidad institucional que tramitamos son reclamaciones que tuvieron entrada a finales del 2016, son resoluciones de principios del año 2017. En absolutamente todos, el motivo de la denegación era o bien que no se tenía la información, es decir, lo que se pedía era el plan de medios, la distribución económica por medio de comunicación del presupuesto en publicidad institucional, ¿no? Pues se utilizaba como argumento o bien que no se tenía la información o que bien que era necesaria reelaboración, etcétera. Se denegaba en base a esos argumentos cuando había resolución expresa, ¿no? Cuando ya se presenta la reclamación y nosotros solicitamos alegaciones, ahí es cuando algún ministerio, que no todos, empezó a alegar el perjuicio a intereses económicos y comerciales de terceros, en este caso las agencias de medios afectadas, ¿no? Nosotros, en la interpretación estricta y literal y pro transparencia del artículo 24.3, que nos dice que cuando la denegación se haya basado en un perjuicio a derechos e intereses de terceros, tendremos que dar audiencia antes de dictar resolución. Por lo tanto, al no haber una denegación basada en esos derechos, ese perjuicio a derechos e intereses de terceros, nosotros entendimos que no era de aplicación el 24.3, ¿no? Bueno, pues esas resoluciones han sido recurridas. Tanto el juez de instancia como la Audiencia Nacional han entendido que aun cuando no se alegue y perjuicio a los intereses económicos de terceros o derechos de terceros en el procedimiento administrativo inicial, ¿no?, el de la solicitud, se debe de dar audiencia por parte del Consejo. Es más, una sentencia de hace unos días en un tema de expediente, en el acceso al expediente sancionador de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, instados al Banco Popular, donde no se alegó por la CNMC el perjuicio al Banco Popular, nosotros tenemos que abrir trámite de audiencia. Es decir, en la medida en que haya un tercero identificado o no, porque en los de publicidad institucional los terceros no estaban identificados. Es decir, nosotros tuvimos que solicitar al Ministerio que nos identificara las agencias de medios con las que se había contratado, imagínense, en el año 2012. Nosotros tenemos expedientes con 20 interesados, agencias de medios, a las que retrotraímos actuaciones, iniciamos el trámite de audiencia y tal, de los cuales la mitad nos han venido devueltos, o sea, son empresas que ya no existen, la otra mitad no ha contestado, es decir, es una carga burocrática y de tramitación del expediente basado en un precepto cuya premisa inicial entendemos que no se cumple, y lo sigo entendiendo. Lo que pasa que, bueno, ya la posición de tanto del central como de la audiencia es clara en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se está utilizando es torticeramente el argumento de la audiencia a terceros para hacer recaer en el Consejo la obligación, o sea, y el trámite de abrir audiencia, porque cuando se alega ese perjuicio de intereses de terceros, ni siquiera se nos indica ya cuáles son los terceros presuntamente afectados, ¿no? Es más, nosotros lo que entendíamos es que al no haberse basado la denegación en ese perjuicio, en realidad lo que se había realizado es una denegación en abstracto, sin atender al caso concreto y, por lo tanto, obviando lo que dice el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Pero, a pesar de eso, en la medida en que haya un tercero que pueda verse afectado, nos han indicado los tribunales de justicia que tenemos que abrir trámite de audiencia. Voy a decir una cosa más que no pensaba, como que acaba de salir. A mí esto último me parece, no obstante, que desde el punto de vista de la decisión judicial de obligar a la audiencia me parece correcto. Es decir, desde el momento en que tú admites que en vía de reclamación se introduzca una limitación nueva que no ha sido contemplada en la resolución y entras a conocerla, es decir, no te limitas tu revisión a los motivos que motivaron la resolución inicial, creo que entonces sí corresponde que, aunque sea en la vía de reclamación, escuches a los implicados. Es decir, que pueda ser utilizado así, sí, pero desde un punto de vista de los derechos de defensa y la tutela judicial, me parece evidente que han de ser escuchados. Si por primera vez se estudia esa materia en la vía de reclamación, pues en esa vía. Es decir, comprendo y suscribo todo lo que has dicho, que la literalidad es si se tuvieron en cuenta, pero si vosotros hacéis una interpretación amplia de cuál es vuestro objeto de conocimiento en vía de reclamación, que no se limita a conocer la legalidad de los motivos que llevaron a cabo, que se aducieron en la resolución, por la misma razón y para la tutela judicial efectiva, hay que escuchar en ese momento a los afectados. Vamos, que además sé que está en la línea de lo que
vuestra convicción, ¿no? Pero que creo que entonces tampoco hay que ser literal en esa... pero vamos, yo lo que iba a decir era, por mi experiencia propia, en relación a lo que ha dicho Belén, a mí me convence plenamente lo de que hay que darle un camino procesal diferente a procedimiento ordinario contencioso y a la espera de 2 años con procurador, abogado, cuando la información no tiene sentido alguno. Y yo efectivamente he pensado y he escrito al respecto, en línea con lo que has dicho. Tú lo has dicho, que se podía asimilar procedimientos en materia de unidad de mercado y del 127 bis, y yo en su momento lo que pensaba es que lo que se podía asimilar es al procedimiento de protección de los derechos fundamentales del 122 y siguiente. Lo defendí en su momento en la elaboración de la ley, que no se llevó a cabo en el gobierno socialista de la segunda legislatura Zapatero, como intento de, bueno, ya que no me compran la idea, que bien ha dicho Severiano, de que esto debería ser una ley orgánica porque es una parte del derecho fundamental, al menos que le den una garantía que necesita porque es información. Pero es en la misma línea de lo que tú defiendes, o sea que... Pero permítame, no, porque añado a la pregunta, totalmente de acuerdo, pero ¿sustituyendo la reclamación potestativa o manteniéndola? Yo manteniéndola. Sí, yo manteniéndola también. Manteniéndola. Hay quienes sostienen que también, o sea, suprimiendo, porque claro, al final si presentas reclamación ante el Consejo tienes que esperar 3 meses. Bueno, pero como es potestativa, si quieren no la presentan. Claro, exacto. Perdón. Ay, no. No. Es que son las ganas de... Bueno, también lo que pasa que en el procedimiento del 114 tampoco es... o sea, ofrece garantías de derecho fundamental, pero también tiene el plazo, que no me sale, el plazo de resolución tampoco es tan breve. Así es, mucho más Con lo efectivo cual, que tú propones, sí. Pues podía ser quizás ya, esto como un brainstorming, una mezcla entre un procedimiento y otro, que es lo que se trata aquí, sobre todo la rapidez, es lo que está marcado este procedimiento. Estoy de acuerdo. Hombre, puede resultar un poco doloroso que para los derechos fundamentales calificados como tal no lo metas por ahí porque consideres que el procedimiento es gravoso, aunque también se puede decir también que es doloroso que le dé más protección a la unidad de mercado que a los derechos fundamentales. No, pero sobre todo porque en derechos fundamentales, sobre todo aquí por la prueba. Yo creo que es que el derecho la mayoría de los derechos fundamentales, el trámite de prueba y tiene que haber conclusiones. Yo creo que eso aquí no tendría aplicación. Pues bueno, creo que la prueba tendría casi no se daría. Sí, Así pero que en esto derechos no fundamentales en muchos de los casos también puede haber la misma falta de complejidad fáctica en derechos fundamentales. Y lo otro es que estoy un poco sufriendo porque acabas de perder tu apuesta hace 5 minutos. Y nosotros vamos a perder el 3%. Bueno, podemos seguir comentando. No, lo otro era solo decir sobre lo de juzgados centrales, Audiencia Nacional. Bueno, yo creo que eso es un grave defecto de la ley. Yo creo que debía haberse residenciado en la Audiencia Nacional los conflictos y yo intuyo que no se hizo, desde luego en otros periodos así se consideró, por no pedir en el proceso de elaboración del anteproyecto, por no pedir el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y abrir el melón a que criticara o metiera o informara. Pero claro, por un motivo tan espurio como eso, haber dejado que la competencia para protección de datos vaya directo a la audiencia, que además garantiza una jurisprudencia uniforme, y haberlo diseminado en los juzgados centrales, me parece un error de bulto. Sí, gracias. Bueno, como ya has perdido la apuesta, ya me siento liberado de culpa y no. Bueno, era una pregunta sobre todo dirigida a la representante del Consejo de Transparencia y era si se habían resuelto, entiendo que sí, se habrán resuelto algún tipo de reclamación o reclamaciones de denegación del derecho de acceso fundadas en la falta de identificación del solicitante del acceso. ¿En qué sentido se han resuelto esas reclamaciones si las hubiera? Y, en último término, ¿cuál es la posición del Consejo a este respecto, teniendo en cuenta lo dispuesto tanto en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que aquí se ha citado, que obliga a la Administración a verificar la identidad, lo dice así, de los solicitantes en todos los procedimientos administrativos, de los que no se excluye en ningún sitio el derecho de acceso, y que el artículo 17 de la Ley de Transparencia, parece que en la misma línea, exige la identificación de los solicitantes de los derechos de acceso?
Sí, hemos tenido algunas. Se me viene a la cabeza un caso con Radio Televisión Española. Se había pedido por parte de aparte era un miembro del comité de empresa, bueno, en todo caso una persona allí que había presentado la solicitud de acceso a la información con su identificación, con la referencia de su DNI y bueno, con la información que solicitaba, ¿no? Uno de los argumentos de Radio Televisión Española en vía de reclamación ante el Consejo era que no se había acreditado la identidad, ¿no? En este caso hay una sentencia que dice que era el deber de la Radio Televisión Española, en su caso, haber subsanado el defecto que se hubiese producido en la solicitud, ¿no? Y en la medida en que no lo hizo, pues lo consideró válida la tramitación que después nosotros le dimos en el Consejo, ¿no? Si no recuerdo mal, también el caso de la solicitud, ese era el caso del acceso de la solicitud de información sobre los informes en materia de gobierno abierto. También había una discrepancia entre el solicitante por cuanto la solicitud inicial se había realizado por una persona en concreta que pertenecía a una organización y después la reclamación no quedaba claro si era la organización en concreto o la persona que había realizado previamente la solicitud. También fue tramitado por parte del juzgado y no analizó ese argumento, bueno, no digamos que aceptó el argumento sobre la falta de acreditación. Pero el más claro es el que le digo de Radio Televisión Española, en una sentencia que además, si no recuerdo mal, si no la busco y se la paso a Isaac, es el del acceso a las cuentas anuales de Radio Televisión Española. Perdón, en cualquier caso, la posición del Consejo respecto a la necesidad de que se identifiquen debidamente los solicitantes de las solicitudes de acceso, ¿cuál sería? La posición del Consejo es que se deben de flexibilizar los mecanismos para la acreditación de la identidad. La posición del Consejo en solicitud. Respecto de si caben solicitudes anónimas, entiendo. Vale, si me lo dice. ¿Anónimas o cuasi anónimas? Quiero decir. Claro, es que son dos. Vamos a ver. Nosotros tenemos un criterio sobre admisión de reclamaciones al Consejo. Y ahí requerimos la identificación, pero no exigimos la acreditación de la identidad. O sea, no la exigíamos por cuanto admitíamos por correo electrónico y el certificado, el usuario y contraseña de la sede electrónica, bueno, pues puede no acreditar quién está usando ese usuario y contraseña, ¿vale? Sobre la solicitud la gestiona las unidades tramitadoras de las solicitudes en la Administración General del Estado. A este respecto, la posición del Consejo, que es pública, es que se deben de facilitar los medios para acreditar la identidad del solicitante, ¿vale? Ahora mismo se considera que si se accede por el portal de transparencia se requiere certificado digital, certificado electrónico, pero hay otros medios para acreditar la identidad. Entonces, nosotros hemos manifestado públicamente que se deben de estudiar e implementar sistemas que faciliten esa acreditación.